Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la que es la última charla de este Macabro 19, una charla sobre los 100 años del expresionismo alemán, la cual, bueno, hemos preparado como parte de las actividades de la celebración pues, de este movimiento que pues ha sido prácticamente el movimiento que ha dado pues unas de las más grandes películas del cine fantástico y del terror, ¿no? Además de, bueno, marcar la historia del cine para siempre. Esta tarde, para hablar de este tema, están con nosotros Alejandro Montes Santamaría, quien es fundador y director del Festival Internacional de Horror Aurora. Es diseñador y artista visual, cuya obra es el resultado de varios años de búsqueda, en donde el vector principal gira entre el horror sobrenatural, la fantasía y la ciencia ficción. Se formó académicamente en la Universidad de Guanajuato en las licenciaturas de Diseño Gráfico y Artes Plásticas, además de haber cursado la maestría en Estudios Históricos Interdisciplinarios. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a este Macabro 19 virtual versión pandemia. No, no te escuchamos. Tienes apagado tu micro. Clásica. No, pues muchísimas gracias por invitarme y esperemos que el público se lleve algo pues, de lo que vamos a estar aquí platicando, ¿no? Que pues básicamente comentábamos hace rato que a veces se siente ya es la charla entre amigos porque como no hay público, ya hasta que te fijas, la gente que está viendo, comentando, ya te das cuenta de que sí hay alguien escuchando las cosas que dices, ¿no? Pero muchas gracias por invitarme. Al contrario. También nos acompaña Rafael Paz, quien es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, nació en 1989, ha colaborado Sí. en distintos editoriales como Revista La Vía, La Gaceta del Docs MX, Revista Cinefagia, Tierra Adentro, Animal Político, La Gaceta UNAM y otros más. Junto con con un grupo de críticos fundó Butaca Ancha, un sitio web con la misión de ampliar la conversación alrededor del cine. También desde hace 4 años es blogger para la versión digital de la revista Forbes y titular de Retinas, el espacio dedicado al séptimo arte de resistencia modulada, la barra de jóvenes de Radio UNAM. Bienvenido, Rafa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a ti, Edna, por la invitación y la presentación también. Nada más que creo que por decir mi fecha de nacimiento, quizá ya no sea barra de jóvenes, la de Radio UNAM. No importa, no importa, todos somos muy jóvenes aquí. Eh, Raúl Ojanguren también está con nosotros. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Luego de una larga lista de actividades en torno a la música, el cine, el internet y el comercio, su interés por compartir el gusto por el séptimo arte lo llevó a crear el concepto del Film Club Café. Es programador de ciclos de cine, conciertos y docente. Desde hace varios años imparte cursos de historia del cine, movimientos cinematográficos, géneros, análisis cinematográfico y análisis de directores. Ha sido invitado a dar clases y conferencias en diversas universidades y actualmente también imparte la materia de cine a estudiantes de psicología en el Centro Eleia e Historia del Arte en la Escuela Activa de Fotografía. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues bueno, vamos a iniciar la conversación en torno a este movimiento. Y bueno, quiero preguntarles, bueno, más que preguntarles, que nos cuenten un poco cada uno desde su perspectiva para hablar del contexto en el que se desarrolla pues este movimiento artístico que pues como hemos platicado ya en el inicio, es uno de los movimientos pues que permeó prácticamente el cine de terror, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Va. Adelante, Raúl, gracias. Bueno, es que en principio está increíble que esté cumpliendo 100 años el expresionismo alemán, que son películas que sorprenden mucho cuando dices
tienen 100 años, ¿no? Porque cuando las vemos, no pareciera que estamos hablando de algo que se hizo hace 100 años. Son películas que su estilo está totalmente contemporáneo. Pero bueno, para poder hablar del expresionismo alemán, algo que es súper importante es poderlo entender desde su contexto histórico, ¿no? Porque su contexto histórico le da sus características iniciales, ¿no? Y hay que entender que el periodo en el que se desarrolla el movimiento es un periodo muy preciso, además, ¿no? Que es de 1920 a 1933. Pocos movimientos vamos a poder tener la cifra exacta, ¿no? Y 1920, ¿por qué? Pues porque sale el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y 1933, ¿por qué termina ahí? Pues porque llega Hitler al poder, ¿no? Entonces, es uno de los pocos movimientos que sabemos cuándo inició y cuándo terminó, ¿no? Todos los otros movimientos cinematográficos, pues siempre hay la duda, ¿no? No, pues es que hubo otras películas antes, hubo otras después, hay la duda, ¿no? Esto es muy puntual. Y su paso por el mundo en esos 13 años cambiaron la historia del cine y la historia del arte. Hay que entender en el contexto histórico, les decía, ¿qué es lo que está sucediendo en Alemania en esa época? ¿No? Alemania viene de la Primera Guerra Mundial, una guerra que devastó a Alemania, ¿no? No solamente de manera, pues más bien de todas las formas, ¿no? De la económica, de la social, de la psicológica, ¿no? Es un golpe muy fuerte para los alemanes el haber perdido, ¿no? Estamos hablando de una época en la que las noticias no están tan fáciles de dar. Y la noticia que les estaban dando todo el tiempo es que el gran imperio alemán, que así se llamaba Alemania antes, el gran imperio alemán, ese era su nombre completo, estaba conquistando el mundo. Obviamente el orgullo alemán estaba súper arriba. Y de un día a otro, no, ¿saben qué? No, ya se acabó la guerra, ya perdimos, debemos tanto dinero y tenemos que adaptarnos a estas otras modalidades que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, la devaluación económica que sufren, el golpe moral que les pega también. Y estamos también en esta época en la que el psicoanálisis está un poco en boga, ¿no? Y muchas de las películas del expresionismo alemán van a mostrar muchas de las consecuencias de esta derrota. Y también va a buscar, a lo largo de varias películas, va a buscar culpables. Y algo que sucede en estas películas también, es una de las características, es que en esta época, de 1900, en los años 20, la ciencia está en una línea muy delgada entre el ocultismo y lo científico, ¿no? Entonces, hay mucha gente todavía que le tiene miedo a las cosas científicas, a los médicos, y mucho más a los médicos que se meten con tu cabeza, es decir, a los psicólogos, ¿no? En estas películas vamos a ver en repetidas formas la imagen del doctor, ¿no? Como en el doctor Caligari o en el doctor Mabuse, o del científico mago que crea al golem, o el científico que crea al robot de Metrópolis, ¿no? O al mago que hace que las sombras en la película Shadows cobren vida, ¿no? Son temas que se repiten constantemente. Y el tema de la manipulación también se repite constantemente, ¿no? Miren, ahí está ese doctor que manipula el robot para que el robot manipule
al pueblo, ¿no? En el Caligari vamos a encontrar a este doctor Caligari que manipula al sonámbulo, para que el sonámbulo, en principio, a partir de un acto de hipnosis, que también pues, tiene que ver con la psicología de la época, pues le diga el futuro a las personas, ¿no? Doctor Mabuse también utiliza la hipnosis para engañar a a la gente con la que juega cartas y para robarles, ¿no? Mabuse el apostador. Entonces, hay muchas referencias a que se repiten una y otra vez. Otro miedo que hay es el miedo al extranjero, ¿no? Caligari es un extranjero. Nosferatu es un extranjero. Mabuse no es extranjero, pero aprendió de China el acto de hipnotismo. Y así, el extranjero también es un peligro. A lo largo de muchas obras maestras que nos va a dejar el expresionismo alemán, vamos a encontrar estas referencias. Y todas estas nos están hablando del sentimiento que tiene el pueblo alemán, ¿no? La desconfianza de las autoridades, y la desconfianza a ser manipulados, como ya alguna vez fueron, ¿no? Todo esto se va entrelazando para que al final, en 1933, Hitler tome el poder, ¿no? Hay un libro bastante interesante que se llama de Caligari a Hitler, que escribe Krakauer, se apellida el escritor. Es un libro fundamental. Ahí lo tenemos, miren. Es un libro fundamental en donde él analiza de manera psicológica este fenómeno, que es bien interesante también porque es la primera vez que la psicología puede analizar un fenómeno social, ¿no? O sea, esto que le pasó a una persona, le pasó al otro, y al otro, y al otro, y a todo el pueblo entero, ¿no? Entonces, este es un fenómeno político, social, cultural, psicológico, que nos deja un gran legado de grandes películas. El cine también es la primera vez que es apoyado por un gobierno, ¿no? En 1917 se crea la UFA y después el gobierno va a tomar el control de la UFA. La UFA es la compañía productora de todas las películas que se hacen en Alemania. Y el objetivo de la UFA, pues es distraer, ¿no? El ocio es un gran distractor para esas épocas, ¿no? Entonces, todas las cosas que tienen que ver con ocio, los gobiernos las van a apoyar. Esto desde los bares, el concepto del cabaret, ¿no? Y muchas cosas que tienen que ver con ocio. Y el cine cae dentro de esas cosas que son para el ocio. Y entonces en un principio empiezan a hacer películas para que la gente se distraiga. Pero cuando se dan cuenta que la gente es demasiado pobre para poder pagar una entrada al cine, necesitan ver hacia quienes sí tienen dinero. Y los que tienen dinero, pues es la gente, como lo que pasa en todas las catástrofes mundiales, ¿no? Siempre hay unos pobres y hay unos que nunca perdieron el dinero, ¿no? Y pues esta gente no les gusta el cine, porque el cine en esa época no se consideraba un arte, ¿no? Era más bien un espectáculo de feria, estaba muy, muy relegado para la clase baja. La gente con dinero no iba al cine, iba a la ópera, especialmente en Viena, ¿no? O sea, tienen la danza, ¿no? Cosas que son como de
de cultura alta, ¿no? Y el cine no estaba en esas posibilidades. Entonces hay un productor que se llama Eric Pomer, que Eric Pomer lo que piensa él es cómo vamos a hacerle para venderle cine a esa clase alta. Y se les ocurre una idea que es involucrar el arte en el cine. Y es así como a partir de eso, pues se imaginan una película que esté vinculada al arte, pero no cualquier arte, ¿no? Al expresionismo alemán. También tiene un toque nacionalista esto. La pintura expresionista había sido bastante fuerte en Alemania. Y entonces, estas pinturas expresionistas, que son en realidad de 2 décadas antes, pues retoman ese modelo de ese estilo para empezar a crear películas. Ahí tenemos el grito de Edvard Munch, que dicen que la exposición de Edvard Munch en Alemania, él es de Noruega, que la exposición de Edvard Munch en Alemania, todos los pintores expresionistas la fueron a ver, ¿no? Que es una gran influencia. Y este es el tipo de imágenes que se van a llevar al cine, ¿no? Van a crear pinturas vivientes, ¿no? Que vamos a poder ver en el cine, ¿no? Y El gabinete del doctor Caligari, pues es una película que está diseñada para lograr ese objetivo, ¿no? Combinar el arte y poderlo llevar a la gente que aprecie el arte, ¿no? Y que eventualmente es la que tiene el dinero. Y el éxito del gabinete, pues abrió la puerta a todas las demás, ¿no? Pero claro, como son películas que expresionistas que buscan lo que hay en el interior del ser humano. En esa época, lo que había en el interior del ser humano en Alemania estaba muy oscuro. Entonces, es por ello que todas las películas expresionistas son bastante oscuras y en algunos de los casos, pues se pueden vincular al género de horror, que claro, en esa época ni siquiera se pensaba como, existe este género, ¿no? Eso no existía aún, ¿no? Es hasta después, cuando ya en los años 30 se establece como el terror como un género, y pues viendo hacia atrás dicen, pero pues entonces vamos a ver hacia atrás, y cuando llegan al gabinete del doctor Caligari, ver más atrás de Caligari está muy difícil. Hay mucha gente que considera al gabinete del doctor Caligari como la primer película auténtica de horror, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo ya hablé un buen. ¿Qué dicen mis compañeros? Dice en los comentarios, dice, ese es mi prof. Dice Penélope Montoya, ese es mi prof. Raúl Ojanguren es un rockstar. Sí soy. Sí, fíjate, ahorita que mencionabas eso del doctor, no sé si se acuerdan de esta película, Secret of a Soul, de George Wilhelm, donde también retoman este rol del papel del doctor, ¿no? Y que va con un psiquiatra. Y yo no me había fijado esto que decía Raúl o sea, no me había percatado como del odio al extranjero. Y creo que es una película, ahorita Rafa ya nos dirá más, a ver él qué piensa de esto, pero hay una película que luego veo que no se menciona mucho en esta historia del cine, del expresionismo alemán, porque además creo que cuando hablamos de expresionismo alemán tendemos a pensar que solo o sea, es como un sinónimo del cine, ¿no? O sea, porque si hablamos de artistas expresionistas alemanes, nos cuesta trabajo decir nombres, porque los relacionamos o con el Art Deco o con el rollo impresionista, ¿no? Y al final, pues bueno, este rollo del expresionismo surgió como pues ¿cómo decirlo? A mí se me figura como una respuesta a todo este movimiento francés súper bonito que había del impresionismo, y pues bueno, al final
estamos hablando de una sociedad entre guerras, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que viene pasando, como ya dijo Raúl, de la Primera Guerra Mundial, donde hay pobreza, donde la gente no tiene lana, pues como para ir a grandes espectáculos. Y también creo que eso se vio reflejado en los artistas, ¿no? No sé, se menciona que una de las principales obras, y como ya lo dijo Raúl, que influyó a toda esta estética del expresionismo alemán en todas sus variantes artísticas, es este grito de Edvard Munch, en donde se dejan las líneas que delimitan las figuras dentro de un espacio, que es algo que ya veíamos en el impresionismo, pero en el impresionismo veíamos colores, veíamos cosas como muy alegres, por así decirlo, y ya en el rollo expresionista empezamos a ver rollos de locura, vemos la desesperación, vemos hambre, no sé, vemos el trabajo, por ejemplo, de Otto Dix, que al final se nos resulta un poco a lo mejor estridente por los colores, pero si nos acercamos a ver su obra gráfica, y es un poquito a lo que me quiero acercar porque a lo mejor por mi formación de grabador, he como abordado un poco más o he estado viendo más cómo la influencia del grabado como tal dentro del cine del expresionismo alemán, porque creo que muchas de las cuestiones estéticas que se resolvieron en esa época, ahorita estamos viendo esta pintura ahí de Otto Dix, por ejemplo, creo que muchas de las cosas que se resolvieron y lo vemos muy, muy marcado como en las dos piezas más famosas del expresionismo alemán en cine, que es Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari, vemos estos altos contrastes, ¿no? O sea, estas películas que se hacían solo en sets se refugiaron en los artistas visuales de la época para empezar a recrear pues todos estos espacios interiores, ¿no? Bueno, creo que Nosferatu es una de las piezas que se atreve a ya salir de los sets y empiezan a hacer grabaciones ya en sitio, ¿no? En lugares, en abadías externas, ¿no? Pero antes de esto, pues casi todo era en un lugar muy, muy específico y bueno, esta estética que ahora la vemos muy marcada, al menos en las otras piezas de Tim Burton, es la estética del gabinete del doctor Caligari, ¿no? O sea, ahí podríamos superclavarnos en toda la influencia desde nombres de personajes hasta cuestiones estéticas que siguen influyendo en el trabajo de Tim Burton y que las retoma del expresionismo alemán, específicamente del gabinete, pero yo sí siento que la obra como de Kay Holowitz, hasta algunas de las pinturas que hizo Fritz Lang antes de ser director de cine, vemos como la obra del grabado, ¿no? O sea, que el grabado básicamente es blanco y negro, altos contrastes con luz para poder plasmar las ideas, en este caso expresionistas, que también buscaban esto, ¿no? No plasmar lo bello, sino plasmar lo que siento ahorita, este sentimiento de no, me mataron a mí, ¿no? O ya no vi a mi familia, o le cayó una bomba a la casa y valió queso el piano, ¿no? También creo que algo ahí que se me hace muy, muy padre mencionar, digo, y creo que en este rollo del expresionismo alemán luego se evita hablar específicamente en las artes visuales, no en otra área. En el 2012 hubo una exposición muy padre en Bellas Artes que se llamó, era un viaje por por toda la gráfica del expresionismo alemán. Y me resultó interesante que trajeron más que pinturas, aunque trajeron también una individual de Edvard Munch, trajeron muchísima de la obra que se repartía de mano en mano, ¿no? Porque creo que esas características tenía la gráfica en esa época y ahorita lo sigue teniendo, ¿no? O sea, si bien sirve como un rollo de denuncia social por la fácil reproducción de la imagen al bajo costo, que básicamente es una de las características del grabado, creo que muchos de estos artistas también, en el momento en que ellos están en un país de posguerra y pues el semillero para la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una pobreza súper, el impulso gráfico exactamente, hay que, Jaime ya puso la imagen, fue el título de la expo. Los artistas no tenían lana para pintar, o sea, es más barato agarrar un pedazo de madera y una navaja y rayar, como van a ver muchas de las obras de Kate Kolwitz, que la verdad les recomiendo mucho que lo busquen y van a ver. Hay un libro de Dover, de esta editorial gringa que se dedica a buscar imágenes ya libres de derechos, y se llama El expresionismo alemán. Les aconsejo que compren el libro porque van a ver muchísimas
similitudes entre la forma en que resolvieron las líneas, que además a lo mejor a algunos nos va a parecer muy Metrópolis, ¿no? Que yo también ahorita, Rafa, a ver Raúl, ya que piensan, que yo siento que aunque todavía se le da la pincelada dentro del expresionismo alemán, a mí ya se me hace una película más art déco que expresionista alemana, ¿no? A la par de que luego nos olvidamos de películas a lo mejor como El hombre que ríe, que sí se me hace que tiene más características estéticas de la línea del expresionismo alemán, que bueno, es dirigida por este mismo tipo de la peli que ya ni dije hace rato cuál era, que no olvidábamos, la de Waxworks, o no sé si lo dije, donde en esta de Waxworks pasa lo que dice Raúl, ¿no? El odio al extranjero, ¿no? Porque el tipo que se mete al museo, los cuates que se despiertan o las figuras que se despiertan para enloquecerlo es Jack el Destripador, un califa Tila y este otro, ¿cómo se llama? Iván, ¿no? Iván, terrible, ¿no? Entonces, y te digo, esta de Waxworks es una de esas películas que además creo que la seguimos viendo, o sea, Vincent Price hizo su adaptación del Museo de Cera, que no es la misma línea, pero al final es como este rollo, no sé si se acuerdan de esa película de Wax Museum, que era en blanco y negro y rojo, ¿no? La película, y bueno, ya podríamos hablar de esa última adaptación que hubo que en los 90, si no estoy mal, ¿no? Con Paris Hilton. De hecho, la parte más gloriosa es cuando cae el tubo, cuando le atraviesa el tubo la cara, ¿no? Y otra película, fíjense que mientras estaba platicando, bueno, investigando y como armando lo que yo no conocía, y eso es un deleite para mí, o sea, encontrar cosas que luego no, es una película de Paul Wegener que se llama Al Raume, de un tipo, no sé si la hayan visto. Digo, yo apenas la encontré en esta semana que estuve como acomodando mis notas, y la peli es igual como dijo Raúl, ¿no? Es un doctor que hace un experimento donde a una prostituta, y como tratando de analizar este rollo de un poco de la eugenesia que en la época era muy común, embaraza a una prostituta con el semen de un asesino, como un asesino serial, pero que murió ahorcado. Haciendo el juego también con este rollo de la mandrágora, y como dijo Raúl, ¿no? Estamos en este proceso entre la magia se convierte en ciencia y la gente no cree tanto en el médico, sino sigue creyendo en el brujo, y este rollo de la mandrágora, ¿no? Que teóricamente surgen en los pies de los árboles por el semen de un ahorcado. Entonces, en esta película de Al Raume del Paul, que además hay como dato curioso, si no estoy mal, es director del Golem y además él es el Golem, ¿no? O sea, yo soy director y además yo voy a ser el Golem, ¿no? Total que esa película está por ahí, como hablábamos hace un poquito, que muchas de estas películas de las que hablamos están disponibles en YouTube por ahí, en copias académicas, respaldos académicos de YouTube. Y entonces digo, no sé, siento que además un viaje mío de la imagen con el expresionismo alemán es que además es algo que respetó muchísimo estas soluciones gráficas que daba el grabado, que básicamente eran altos contrastes, y pues la temática súper triste y de denuncia, y que a lo mejor pues también en todos los países escandinavos estaba también un boom de películas en donde se refugiaban muchísimo en todo el imaginario de pues toda Escandinavia, ¿no? O sea, sobre brujas, sobre trolls. Entonces siento que a lo mejor pues tratando de emular ese éxito que había en esa parte de Europa, pues ellos también deciden, pero eso ya me estoy arriesgando yo mucho a decir algo así, ¿no? Siento que dijeron, oye, pues no, lo fantástico vende, Master, pues vamos a hacer algo de esa línea, ¿no? ¿Cómo ves, Rafa? Ya me viajé bien, cabrón. No, me parece que los dos dieron una gran introducción al tema. Yo quería recalcar en realidad que también esta Primera Guerra Mundial fue una lucha entre los poderes europeos que tardó unos 50 años en gestarse, ¿no? Básicamente durante 50 años cada uno de los grandes poderes europeos quiso partirle la madre al otro y encontrar un pretexto para hacerlo. Entonces,
En Alemania había todo un sistema de difusión de información que empujaba precisamente esas ganas del imperio de imponerse para todos lados. Entonces, cuando pierden en la Primera Guerra Mundial los alemanes y vienen los aliados a imponer en realidad condiciones bastante extremas para las penalizaciones de guerra, pues eso hace que la gente en Alemania se deprima, ¿no? Tremendamente. Entonces, es ahí que, como decía Raúl, aparece la UFA, que es es un estudio de cine que ya funcionaba en Alemania durante la guerra y que, a diferencia del resto de las industrias alemanas, durante la guerra vive un boom la UFA porque obviamente el gobierno quería seguir haciendo propaganda, ¿no? Entonces es de las pocas cosas que, más allá de la maquinaria de guerra, recibió grandes presupuestos. Entonces, para 1917 o para finales de la década de 1910, la UFA ha absorbido a casi todos los estudios pequeños que había en Alemania, ¿no? Entonces, se convierte en el estudio de cine más importante, no teniendo en cuenta a Hollywood. Y además, en esa época había una ventaja que creo que el cine actual no tiene, que al ser películas silentes, en realidad tú te podías sentar en cualquier país del mundo, ver El gabinete del doctor Caligari y entender de qué se trataba, porque precisamente la película lo que quería hacer era expresar las emociones y los sentimientos de sus personajes completamente en pantalla, ¿no? Entonces, para cuando aparece Caligari en 1920, la UFA es uno de los estudios más fuertes del mundo, aunque no es precisamente, tengo entendido, de donde sale la idea de hacer Caligari, sino de Decla, que era una especie de organismo más pequeño adentro de la UFA, y que, como bien decía Raúl, quiso hacer una especie de zigzag, ¿no? La UFA en ese entonces estaba haciendo películas de época, como les decimos ahora, que creo que en Alemania se llaman costume films, y les voy a pedir también perdón por si asesino un poco el alemán hoy, no es mi lengua básica, entonces voy a decir muchas cosas mal en alemán, pero bueno, entonces la UFA se especializaba en ese tipo de películas, ¿no? Ahí estaba ya Ernest Lubitsch haciendo cine y haciendo estas grandes como comedias de época, y como el mercado estaba saturado adentro de la ECLA, Eric Pomer dice, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Para que no hagamos lo mismo y que sí nos hagan caso, y es así como nace el gabinete del doctor Caligari, que nace de la experiencia de dos soldados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra horrible en todos sentidos y que en 1917 quizá embelleció un poco de más. Entonces, cuando aparece Caligari, es la película, digamos, perfecta para toda esta gente que está deprimida, porque, como decían Raúl y Alejandro, pues era posible, ¿no? Darse cuenta de que no eran los únicos deprimidos. Y resulta que cuando empieza a viajar por el mundo Caligari, todo el mundo está deprimido en todos lados, ¿no? Quizá a excepción de los norteamericanos. Y la película en realidad empieza a dejar una escuela muy, muy grande, porque el, el expresionismo, como lo conocemos, fue mutando muy rápidamente, ¿no? Primero, si se fijan o han visto alguna vez Caligari, que yo imagino que la mayoría de los que están viendo esta plática la han visto alguna vez, está muy basada en cómo la escenografía tiene estos ángulos imposibles, en el maquillaje, en estos lugares. Siempre me quedó muy grabada la imagen desde la primera vez que vi Caligari, de esta estación de policía con unas sillas súper incómodas, ¿no? Y con un escritorio chiquito en una esquina, y que en realidad, pues, todo ahí es donde se concentra, digamos, lo que quería hacer el movimiento, ¿no? Este no es un movimiento realista, no es un movimiento que quiera hacer una impresión del mundo, sino todo lo contrario, expresar todo lo malo que está encima de él, ¿no? Pero me parece que pronto el expresionismo toma una carretera muy diferente, o no diferente, pero sí se empieza, digamos, como a asimilar. Siguen las producciones de grandes, digamos, de grandes escenografías. Está el Fausto de Murnau, está también la que ya decían, Waxwork de Paul Leni, está también, bueno, y hay, ¿no? Hay toda los nivelungos. Los nivelungos. Hay toda una serie de... Ah, bueno, y eso también creo que es un dato curioso decirlo. Originalmente Fritz Lang, que estaba puesto para dirigir Caligari, y en ese momento estaba haciendo otra película que se llama Las Arañas, y no logró terminar, y es así como Robert Bien termina dirigiendo Caligari para la UFA y para Decla. Y entonces, ya para cuando un año después vemos Nosferatu, que aparece
en el 22, bueno, más bien 2 años después del Caligari, ¿no? Las primeras películas que nacen, digamos, después de que aparece Caligari, que sería algo como El Golem, o Agol, la tragedia del poder, que estuvo hace un año en la Semana de Cine Alemán, o Destino, esta película también de Fritz Lang, que como Waxwork, de Paul Leni, tiene ahí cierto toque como en contra del extranjero, digo, si la ven ahorita obviamente se siente una película extremadamente vieja por las ideas como exóticas que maneja la historia, pero es una película estéticamente increíble y que ya demuestra que Fritz Lang era verdaderamente un maestro de su arte, pero entonces de repente ya viene Nosferatu, y si podemos comparar, digamos, Nosferatu con El Gabinete, Nosferatu ya tiene exteriores, ¿no? Murnau saca la cámara del estudio y empieza a filmar en algo que no es necesariamente una escenografía pensada con estos ángulos imposibles, sino salir a la Alemania destruida a encontrar ruinas, a encontrar fragmentos de la ciudad que puedan hacer el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, ya para Nosferatu, en lugar de la toma que a mí me encanta y que me gusta mucho es esta imagen, ¿no? Famosa de cómo el vampiro está visto desde el fondo del barco hacia arriba y que va caminando, ¿no? Poco a poco. Entonces ya esa es una toma que sigue expresando perfectamente lo que es el expresionismo alemán y que no tiene que ver ya con los ángulos imposibles de El Gabinete del Doctor Caligari, que como también ya remarcaron Alejandro y Raúl, pues es una de estas primeras películas que al pegar en todo el mundo, ¿no? Cuenta Román Gubern en su historia del cine que en algún momento Charlotte, que es como se le conoce en España el personaje de Chaplin, y Caligari eran los dos personajes más populares del cine en toda Europa, ¿no? Entonces Cornad Byrne, que es el que interpreta a César, el sonámbulo en Caligari, pues era un actor increíblemente famoso, ¿no? Y que había logrado esa fama precisamente porque como eran películas silentes no necesitabas entender alemán para comprender la historia. Y así vamos avanzando. También después de Nosferatu, por ejemplo, en 1923, hay un ejemplo muy claro de cómo el expresionismo no solo es cine de terror, porque creo que muchas veces se confunde un poco como decir el expresionismo solo era cine de terror y no es cierto. Hay una película increíble que creo que ya la nombraron también, que se llama Sombras, de Arthur Robinson, que ya empieza como a despegarse un poquito de eso, a pesar de que el asunto de la sombra se vuelve una especie como de alucinación bastante angustiante para los personajes y que les enseña que si se siguen portando mal, los van a matar, ¿no? Literal. Pero esa corriente del expresionismo, que me parece que Murnau fue el que mejor la expresa, la que no tiene que ver con el cine de terror precisamente, pues empieza a encontrar, creo, motivos más interesantes dentro, ¿no? Del alma y del pueblo alemán y que se van a ir expresando en algo como, no sé si han visto Variedad de André Dupont de 1925, que ya es un drama que antecede, por ejemplo, al Ángel Azul, que unos años después Marlene Dietrich también iba a dar la vuelta al mundo, ¿no? Con esa película. Entonces, Varieté es sobre un hombre que es un acróbata, que conoce a una mujer, decide dejar a su esposa y a su hijo para convertirse, ¿no? En un gran acto circense con esta nueva acróbata y que ella termina por engañarlo. Entonces, el personaje principal que lo hace Emil Jennings, que también es uno de los grandes actores de este periodo, sí, quizá el más grande, diría yo, porque nadie podía expresar las cosas en la cara como Emil Jennings. Entonces, el expresionismo se va partiendo más o menos como en esas dos vertientes, ¿no? Una que sí tiene que ver meramente con el cine de terror, como El Estudiante de Praga, Fausto, Metrópolis, que decía Alejandro, que a mí también ya me parece una cosa completamente diferente y que demuestra que el expresionismo en realidad tenía mucho futuro, como lo podemos ver en los últimos 100 años de historia del cine. Hay mil y un cosas que en realidad sin la aparición del expresionismo no tendríamos, el cine negro estadounidense de los 40, todo el ciclo de terror de la Hammer y de la Universal, e incluso pues películas mexicanas maravillosas como la que acabamos de ver hace unos días aquí en Macabro, restaurada por la Filmoteca de la UNAM, Dos monjes, y que demuestran un poco cómo es que el expresionismo fue avanzando a lo largo del mundo y que quizá
Su alumno más destacado fue Alfred Hitchcock, que trabajó en la UFA entre 1923 y 1925, si no me equivoco, y que todo lo que aprendió ahí de iluminación, de cómo se contaban las películas, pues después va a dar pie a que exista todo el cine de Hitchcock, y en especial cosas como Los 39 escalones o El asesino de las rubias, que todavía es una película silente que hizo en Inglaterra, y también, ¿no? No sobre todo, pero también Psicosis. ¿Cómo ven, chicos? Sí, digo, no sé, digo, hablé, por ejemplo, de la herencia de Metrópolis, digo, aunque se pueda meter ahí, no sé, Blade Runner, yo creo que hay muchas cosas que le debe a Metrópolis, ¿no? Y a su par Fritz Lang, creo que, según entiendo, se queda muy impactado de un viaje que hace a Nueva York y de ahí retoma la estética de la ciudad en Metrópolis. Y estoy casi seguro también que conoció la obra gráfica de Lin Ward, que era un tipo que pues en los 20 hacía novelas sin palabras, ¿no? O sea, hacía novelas hechas con puros bloques de madera, puros grabados de madera, y que bueno, digo, ese ya sería otro tema porque se me hace para mí que es más art deco que, que en este rollo expresionista que se te tendría que ser más brutal, ¿no? Y ahorita que hablabas de esa herencia que vemos en el cine negro, pues tal vez digo, es innegable que el vampiro de Düsseldorf es quien puso como este es el alto y este es el ancho para el cine negro, ¿no? Eso es lo que a mí me Sí. parece al menos, ¿no? Sí. También de Lang. Bueno, es que también hay que entender muy bien que el cine de terror no existía, ni el cine de ciencia ficción, existía el cine fantástico. Y entonces, lo que tiene en común el expresionismo es que es cine fantástico en varias de sus vertientes, ¿no? Desde los nivelungos, que es como el tatarabuelo del Señor de los Anillos, Ujú. hasta Nosferatu y Metrópolis, ¿no? O sea, todo eso cabe dentro del cine fantástico y eso es lo que le da las características. Y después el expresionismo va a ser una influencia para el cine de terror, pero en su momento nadie está pensando en terror, ¿no? Están pensando en lo fantástico, en lo imaginario. Es por eso que también la película que Alejandro mencionó, la de El hombre que ríe, pues claro que se siente que es expresionismo alemán, pero no es expresionismo alemán porque no se hizo en Alemania. Sí, ya Es fue francés. americana, ¿no? No Sí, es francés. entonces, ¿Es francesa? es francesa. Órale. Sí, ese director hizo, o sea, que era alemán, hizo películas en Alemania, luego fue a Francia, luego regresó a Alemania, luego fue a Estados Unidos. Entonces tiene una filmografía pues bastante de varios países, pero su estilo, ahí lo vemos, ¿no? O sea, claro que es una película expresionista, pero Es también hay polémico. que entender que el nacionalismo es como la base también del expresionismo alemán. Veanlo, ahí está. Además, Conrad Veidt, el que actúa aquí, ¿no? Que es el mismo sonámbulo de Caligari. Y que creo que él Entonces, vuelve a salir en Casablanca o en alguna de estas sale en producciones, Casablanca, ¿no? Sí. sale en Casablanca, sí. Sí, es un gran actor, ¿no? O sea, él y Emil Jannings eran los actores más importantes del expresionismo alemán. Y a lo mejor está ya de más decirlo, pero para quien no, quien creo que es importante mencionar que si ven una similitud con el Joker, no es que hayan leído el cómic antes de hacer la peli, ¿no? Sino la imagen más icónica del hombre que ríe fue la inspiración para la creación de personaje pop que te digo, es como que es innegable cómo todas las cuestiones estéticas que se dieron en Alemania en esa época, hablando, por ejemplo, del cine, siguen estando ahorita y son súper, súper vigentes, creo, ¿no? Ahí Seguimos está. viéndolas Ajá. en las pelis. Digo, Mark Shrek se llama así en Batman, en la primera de Batman de Tim Burton, así se llama el que está para como este, ¿cómo se llama? El que va después, el presidente municipal de Ciudad Gótica. Algo así, El ¿no? alcalde. El alcalde. No, y creo Acá que, tenemos presidente como municipal decía, en el pueblo. como decía Claro. Alejandro, esta es una corriente que tiene herederos insospechados, ¿no? Yo cada que veo, por ejemplo, esta película de Douglas Sirk que se llama All That Heaven Allows,
que es sobre una mujer que se enamora de su jardinero y que la familia se enoja y bla, bla, bla. Pues en realidad la película tiene todas las propiedades del cine expresionista, nada más llevado a un melodrama, ¿no? Ya súper americano en los años 50, pero no deja de ser expresionismo, ¿no? Y a principios de año, por ejemplo, vimos en cine El Faro, que no es precisamente, digamos, cine expresionista, pero que lleva toda esa corriente de cine alemán de los años 20 actualizada, una comedia muy, muy divertida, ¿no? Que creo que no es tampoco cine de terror, pero bueno, ese es otro debate. Que a lo mejor yo no sé ustedes qué piensen, pero yo siento que ahorita, no sé, The Witch, infinidad de gente esperaba ir al cine y los jump scares y salir súper cagado de miedo y llegar a su casa y no dormir. A mí se siento que ahorita hay muchas de estas etiquetas o hay que rehacer las etiquetas o olvidarnos de ellas porque ya hay películas que se me hacen cine puro, ¿no? Y al menos a mí lo que me pasó con The Witch, a lo mejor me ve un poco los trajecitos que se me hacen luego muy bien hechecitos. Necesitaba la puntada de la tela más burda, pero bueno, fuera de ese viaje, creo que además son de esas películas que vas al cine y que bueno, ahorita a lo mejor en el rollo de la pandemia lo añora uno más, pero que son esas cosas que si no ves en grupo, en formato gigante de cine, las puedes disfrutar en casa, pero pierden algo y como dices, ¿no? A lo mejor The Witch, ojalá saquen una versión en blanco y negro, porque a mí esa película me encantaría verla sin la información de color, que a lo mejor en contrastes nos falla algo ahí, pero en el caso del Faro vemos eso, ¿no? Que es una película casi que hay partes del Faro que son altos contrastes, ¿no? Y como decías, hay muchas influencias de o sea, desde los primeros dollies y los primeros travelings y los primeros steadicams se usaron en esta época del cine alemán, que ya después se fueron perfeccionando hasta acá. Creo que en esta película que además hay como 3 adaptaciones del Estudiante de Praga, ¿no? Que hubo 16, una del 26 y una del 36. Ahí hay como un montón de estos avances tecnológicos. Y bueno, no sé, el cinematógrafo de Metrópolis y el Golem que después hace Carl Freud, algo así se llama, que hace lo propio, que hace lo propio en Drácula, de Todd Browning. Ya después él dirige a Karloff en La Momia, ¿no? O sea, se forman allá y pues cuando ven la Segunda Guerra Mundial, vámonos a la fregada de aquí porque era lo que decía Raúl, ¿no? Quedarse en Alemania era hacer este cine a lo mejor costumbrista de ahí para enaltecer el rollo ario, que bueno, Fritz Lang por ahí hay algún testimonio, ¿no? Que dice, pues él sí tenía este viaje de la supremacía aria, pero ya en América dice, no, yo no, es mi esposa, pero gracias a Dios se suicidó, ¿no? Su primera esposa y ya dice, ella es la que me sembró el vicio No, pero sí sin querer, la llegada de los nazis lo único que provoca es que todo este know-how del cine alemán de esos años viaje por el mundo, ¿no? Y nutra a todas las cinematografías. Digo, basta pensar en cómo fotografía Greg Toland, algo como El Ciudadano Kane, para decir, bueno, claro, vaya, esto es expresionismo puro y llano. Sí, toda la migración que viene de Alemania, porque muchos son judíos, y como son judíos, son muy bien recibidos en Hollywood, llegaron y empezaron a tener trabajo, ¿no? Quizá no en el mismo nivel que lo tenían en Alemania, como es el caso de Fritz Lang. Fritz Lang, o sea, Fritz Lang es el director más importante que tiene Alemania, y cuando llega, pues empieza a hacer películas de bajo presupuesto en Hollywood, ¿no? Pero esas películas de bajo presupuesto son los pilares del film noir, ¿no? Sí. Y pues se jala a los técnicos, ¿no? A los técnicos alemanes que conocían perfecto el poder de las sombras y pues hacen un género meramente americano, ¿no? El film noir. Entonces, como bien decías, sin la llegada de los nazis, lo que provocó fue la expansión también, ¿no? Y eso también lo vemos en muchas cosas, en el diseño industrial, en la arquitectura, porque toda la Bauhaus, que también fue desmontada, pues se fueron para otros lugares, ¿no? O sea,
crearon Chicago. O sea, los edificios más grandes de Chicago son hechos por gente que estaba en la Bauhaus. Sí, digo, hablando de Caligari, que al ratito lo vamos a poder ver musicalizado por el Clan, digo, es de estas pelis de esta época donde los diálogos, los intertextos que hay entre escena y escena, ya tenían la tipografía del cartel, ¿no? O sea, era tal experiencia, como dices, era el boom del origen del diseño ya como una experiencia global y uniforme, donde veías un cartel, y no nada más era eso, sino veías imágenes en movimiento, veías una historia, pues bueno, con todas las características estéticas y plásticas del gabinete del doctor Caligari, que es como ver una pintura en movimiento. O sea, es de esas pelis que puedes tener en tu casa y en vez de un cuadro puedes poner una tele y tener esa película constante, y es súper bello y valioso como cualquier obra plástica sin movimiento, ¿no? Y el todavía enfrentarte a que entre escena y escena ves la misma tipografía medio estridente que representa la película, sí fue un movimiento, una revolución muy, muy, muy importante, y que pues seguimos viviendo de ella, ¿no? Yo creo. No hemos mencionado una película que es sumamente importante, que es la de Murnau, que se llama El Último. El último hombre, sí, sí, sí. El Último Hombre. También la fotografía de esa película, y además es una película que hace Murnau sin ningún intertítulo, ¿no? En una época en la que decían que el cine se apoyaba de otras artes, y Murnau les comprueba que el arte del cine es el movimiento de la cámara, ¿no? Y pues en una época en que las cámaras son unas cosas gigantes, Murnau la mueve como si fuera una cámara de mano, ¿no? O Oye, sea, y esa es una película bellísima. Hay me atrevería a decir que es de las películas más bellas jamás filmadas. Y como dices, para la época, hay una escena que siempre me ha sorprendido mucho cuando llega el personaje principal, que es este hombre que ve su figura, ¿no? De desvanecerse en el vecindario donde vive porque le quitan el uniforme con el que trabaja, y él deja de sentirse como hombre. Entonces llega a su casa y la cámara de alguna forma la subieron como a un columpio que recorre, ¿no? Como en un movimiento oscilatorio todo el edificio, y que precisamente es como lo que decíamos, para expresar la manera en que él se siente en vértigo frente al resto de la gente que vive en el edificio, y que ahora él se siente un fracaso y no quiere que la gente lo vea así. Entonces lo único que siente es vértigo, y la cámara, que de verdad todavía no entiendo cómo lo lograron, porque las cámaras pesaban mucho, 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 hace ese movimiento en el columpio, y que es de verdad, si no, digo, aquellos que estén viendo esta plática y que no hayan visto El Último Hombre, creo que es lo único que está en deben hacer YouTube. hoy. Sí, Ajá. está. Vayan. Bueno, ver Caligari con el Clan y luego El Último Hombre. Sí, Sí. bueno. Además, no sé, ¿no? ¿Qué piensen ustedes? Hay muchos como arquetipos cinematográficos que el origen es aquí, ¿no? O sea, el ver la locura casi en cualquier película a una hora, la intoxicación por una droga en cualquier película ahorita, utilizan estos lentes que ya se usaban en esa época, donde se deforma la cara, ¿no? O sea, lo vemos desde las caricaturas, los cómics, hasta, o sea, ya está en nuestra cabeza que una cabeza así medio chueca es que el tipo anda drogado, intoxicado. O sea, hay muchos arquetipos visuales que fueron, originario, o sea, se originaron en esta época en todas estas producciones alemanas, ¿no? Sí, cuando él, en esa película él se emborracha y el cuarto gira, ¿no? O sea, que él está girando con la cámara, ¿no? Está increíble. O sea, además es muy raro ver una película vieja en que muevan la cámara tanto. Uh-huh. Es muy, muy raro. O sea, las cámaras no son fáciles de mover. Y bueno, regresando al detalle que, que decías de que le quitan el uniforme, bueno, para los que no han visto esta peli, él es el portero en un hotel, y entonces él se siente que es el dueño del hotel, ¿no? Sí, atiende a todo el mundo, los recibe, los despide, carga las maletas, o sea, él se siente importante, ¿no? Y por su edad, pues lo destituyen, ¿no? Bueno, lo despiden y Lo le quita, degradan. lo degradan.
sí lo degradan, porque además le dan el empleo de estar en los baños, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le quitan el uniforme, y ese uniforme pues, le causa, pues es lo que le da el poder, ¿no? Entonces, esta historia también tiene su referencia a los militares que después de la guerra tuvieron que regresar los uniformes y, 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 y volvieron al desempleo. O sea, te quitan el uniforme y eres desempleado en el país más pobre del mundo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vas a soportar eso? Cuando toda tu educación militar te dijeron que el estatus, el gran imperio tal, ¿no? Entonces, esta película, aunque no es de guerra, también está reflejando eso, ¿no? Es un golpe durísimo y claramente nosotros cuando lo vemos es una peli bien fuerte y es muy triste. Imagino la sensación de los ex militares alemanes viendo esta película, ¿no? Ha de ser una cosa fuertísima. Y claro, el único que lo podía hacer es Emil Jannings, porque su forma de expresar está cañona. Sí, justo es en esta película del último donde ya usan una especie de grúas, ¿no? O sea, y hacen estos especies de Steadicam, poniendo la cámara al personaje y convirtiéndote a ti como en espectador en él, no en la tercera, o sea, como que rompe este rollo de la cuarta barrera, ¿no? O sea, tú estás ahí, tú eres más allá y no eres un espectador de esa misma, de la escena, ¿no? Y hace rato que Rafa mencionaba de la de Dos monjes, yo también no sé, a ver ustedes qué piensan, pero a mí una película que se me hace, pues como mexicana, de que va mucho con esta estética es la de Santa, que bueno, es la primera película mexicana con audio, que antes de eso todo era mudo, y a lo mejor en eso tiende como mis ganas de meterla dentro de esta influencia del expresionismo en México, porque bueno, muchos de estos actores, al ser cine mudo, y además los antecedentes de esto eran que eran actores de teatro, ¿no? O sea, realmente muchas de estas producciones, o previas al menos antes de El Golem y Caligari, eran pues obras de teatro grabadas, porque estos actores se formaron realmente en el teatro, ¿no? Entonces siguen usando este maquillaje y en estas primeras películas sonoras, por eso me acordé ahorita un poco de Santa, ¿no? Que yo hasta hace unos 5 años tuve oportunidad de volverla a ver y me remite mucho a la estética de la época, ¿no? Puede ser, pues sí, por el año, pero tiene esta característica que a lo mejor la puedes ver hasta audio y poder entenderla por medio de la fuerza de sus imágenes. Pero bueno, no sé que ustedes qué piensen de esta de Santa. No sé si de Santa, pero sí creo que el cine silente y el cine en general perdió un poco cuando llegó el audio, cuando llegó el sonido, porque dejó de ser universal. O sea, creo que sí, las siguientes corrientes artísticas que vendrán después no van a gozar de esta universalidad, porque precisamente ya al ser acompañadas por diálogos y por sonidos, se rompe un poco ahí, ¿no? Y pues Caligari y todas las películas de este periodo, puedes regresar a ellas y me parece que son increíblemente modernas, que quizá hay algunas cosas que por temáticas sociales ya hayan pasado un poco de moda o ya no se consideren pertinentes, pero a nivel estético y a nivel cinematográfico me parece que el expresionismo sigue siendo uno de los grandes movimientos del cine y no hay manera como de negar su influencia ni de negar todo lo que esos cineastas que trabajaron en esos años nos dejaron, ¿no? para la posteridad. Sí, digo, yo que soy gamer adicto, encuentro un montón, tengo una lista de un juego, digo, Limbo, que lo pueden jugar casi en cualquier consola. Es un juego que lo ves y tiene unas propiedades, o sea, empezando el juego, oyes y ves el titileo como del proyector de 8 milímetros, ¿no? Taca, 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 taca. O sea, y la imagen está así, o sea, brilla y se hace oscura, muy, muy tenue. Todo el juego es en blanco y negro, una neblina, o sea, ves ese juego y es un juego expresionista alemán, indudablemente, ¿no? Y hay otros, Out of This World, o sea, hay estas nuevas formas de contar historias, o bueno, Out of This World es un videojuego de los 90s, pero que yo siento que tomaron muchos
herencia de esta estética del expresionismo alemán. Y digo, a veces creo que hablar del expresionismo alemán es un sinónimo de cine, ¿no? Porque, pues como dice Rafael, era algo, ahí vemos una imagen de esta de Limbo. Creo que es además que creo que es una de las expresiones artísticas más universales actualmente, y más, como decía Rafa, a mí no se me había ocurrido eso, realmente pensarlo, que al ser silente es también un poquito hasta temporal, ¿no? Porque Ujú. lo entiendes como sea, ¿no? Pues muy bien, ya llevamos una hora de charla. Vamos a pedirle ¿Apenas? apenas. Entonces, me voy a tomar esta pausa. La verdad es que fluyó tan sabrosa la plática, las referencias, la cantidad de películas que mencionaron, que dije, yo ni me voy a meter, que sigan, porque está increíble todo lo que están platicando. Entonces, me tomo nada más este momento para invitar a la gente a que hoy en la noche vean la musicalización de El Gabinete del Doctor Caligari, que se verá nada más por el YouTube de Macabro, eso sí es bien importante. Por YouTube de Macabro, y bueno, también se estará viendo por la página de internet de Macabro, macabro.mx. No se la pierdan, de verdad es restauración de la Fundación Murnau. Y pues aprovecho también para agradecer a Jenny Mugel del Instituto Goethe por todo el apoyo que nos dio para que esto fuera posible, ¿no? Igual a la Semana del Cine Alemán, que es pues copresentador de esta función en streaming, ¿no? Que nos hubiera encantado que hubiera sido en vivo, pero bueno, definitivamente esta nueva modalidad también nos ha traído experiencias muy, muy gratas, como esta charla de esta tarde. Y tenemos, creo que por ahí de hecho, sí, y de hecho creo que la Semana de Cine Alemán va a tener algunas funciones en la Cineteca Nacional en próximos días, ya que hace una semana aproximadamente empezaron a tener actividades ya en sus salas. Me parece que van a tener por ahí algunas funciones pues de las películas que se estuvieron presentando. Y por ahí, mira, ya, muchas gracias, Jaime. Sí. Estamos aquí haciendo pues toda la mención, ¿no? de esto y pues una vez más el agradecimiento por el apoyo para realizar esta musicalización que veremos más tarde a cargo del clan. Y bueno, no sé si tengamos por ahí algunos comentarios o preguntas, Jaime. Creo que alguien puso que estaba aburrido. Dice... Fui yo. ¿Fuiste No tú? es cierto. No es cierto. ¿Fuiste tú? Ya callen a Raúl, está muy aburrido. Dice Andrés Mota, buenas tardes, una pregunta. ¿Las películas de la actualidad de este género tienen el mismo impacto, comparten características semejantes a las anteriores? Supongo que se refiere al género de terror, ¿no? Supongo. Creo que como dijimos en un par de puntos durante la charla, el expresionismo en realidad se fue como sublimando. Entonces, creo que actualmente no hay películas meramente expresionistas. Quizá hay algunos ejemplos en cortos o en animaciones o cuando Tim Burton quiere regresar a sus raíces, pero en realidad el expresionismo está metido en todos lados y quizá ya no se exprese de manera tan total, pero está ahí, es cosa de sentarse, verlo y eso, disfrutarlo, porque sigue estando presente entre nosotros, 100 años después. Dice Steiner Panero, siempre es un gusto escuchar a Rafa. Un saludo, Steiner. Y en la música también está. Hay muchos grupos que tienen toda esa estética, ¿no? Toda la música dark tiene esa estética, ¿no? Peter Murphy es como Conrad Biden en el gabinete del Doctor Caligari en algunas ocasiones, ¿no? Uh-huh. O The Cure, o sea, la influencia del expresionismo pegó en muchos lados. Sí, hay pues no sé si es banda, solo es un tipo que se llama Mr. Doctor y tiene 4 discos nada más, se llama Devil Doll, la banda. Entonces, de hecho, hasta el arte de los discos, que es un rollo conseguirlos, pero bueno,
YouTube están el audio, porque además los discos de esta agrupación, que digo, al parecer solo es uno, sus discos nada más tienen un track, ¿no? Y creo que el único que es Daisy Eye es una banda, es el único disco que tiene 99 tracks y con un track oculto, pero realmente el hoyo es como una sola experiencia. Y bueno, además de que el arte todo está basado en el rollo del expresionismo alemán por ser stills de las películas que ya estuvimos hablando por aquí, tiene algo, o sea, tendrían que escucharlo porque creo que tiene esta característica del expresionismo, que no tiene que ver con una cuestión descriptiva realmente de un sentimiento, sino como tratar de plasmar el sentimiento y que el espectador vibre con eso, ¿no? Y que no es un sentimiento, pues vamos a decirlo positivo, ¿no? No es voy a ir a pasear, no son las 4 estaciones de Vivaldi, pues, o sea, no es algo alegre, ¿no? Sino es realmente un sentimiento, pues sí, de locura, de tristeza, de melancolía. Y bueno, les recomiendo muchísimo poner las películas expresionistas alemanes, pongan música de Devil Doll y es una experiencia muy, muy, muy buena, ¿no? Pues bueno, yo que desde hace rato quería preguntarles sobre, pues digamos que en el contexto actual no recuperarían una vigencia temática estas películas. ¿Es por el fascismo? ¿Es por eso? No quisiera llamarlo de esa manera. Digo, no sé, digo, acá en Guanajuato estamos acostumbrados un poquito a, no sé, en un viaje a León hace no mucho, 6 de la mañana o 7:30 de la mañana más o menos, sábado, en la carretera te paran la policía y dices, y lo primero que piensas es, chale, o ya balacearon a alguien o ya dejaron un embolsado, ¿no? O sea, ya no piensas en el qué mala onda o qué miedo, ¿no? Sino es ya me arruinaron mi horario de llegar a donde voy, porque de seguro ya pasó esto que a lo mejor nos mantiene en este sentimiento, o sea, post, pre o durante guerra, ¿no? O sea, de decir, estoy vulnerable en cualquier situación. Si a eso le sumamos el rollo del resguardo, pues puede ser que, bueno, los que siempre estamos en ese mood medio melancólico, pues ya nos queda muy bien, ¿no? Pero no sé, a lo mejor sí cobran, como dijo Rafa, no, creo que no dejan de tener vigencia este tipo de películas y ese tipo de sentimientos, pues siempre están ahí, ¿no? Sí, pero una característica que tienen estas películas es la angustia, ¿no? Que son angustiantes. Y creo que nos hace falta angustiarnos más, ¿no? De pronto no nos angustia nada, ¿no? Esto es lo que dice Alejandro, ¿no? Me angustia no llegar a mi trabajo, ¿no? Porque me pusieron un muerto aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Parece ¿No? Metrópolis. O sea, un poco eso pasa, ¿no? Dices, no. Sí, bueno, o este rollo de Metrópolis, ¿no? El rollo de estar en una gran industria y ser solo, pues, muy Pink Floydesco, ¿no? Solo eres un engrane más en la gran máquina. Y bueno, si quitan ese Sí. engranecito, pues ahí hay 20 engranes más igual a ti, igual hasta Esa peli qué fascista es, ¿eh? Sí. O sea, ¿Cuál de todas? No, esa de Metrópolis es así, Sí. o sea, al final sí es así de lo más incorrecto que hay. Creo que es momento, justo el libro que citaba Alejandro al inicio, de Caligari a Hitler, que es una historia psicológica del cine alemán, ahí Sigmund Krauker habla les dije que iba a asesinar un poco el alemán también, habla de cómo esta película, ¿no? Gracias al psicoanálisis y eso se ve como un previo de lo que va a venir después con la llegada de Hitler al poder, y al mismo tiempo el mismo Sigmund, dice que hay una anécdota de cómo cuando llega Robert Bien a dirigir la película, le cambia el final,
y le agrega toda esta parte, no necesariamente la parte de que él está contando su locura, sino de que Caligari es en realidad un doctor que lo va a curar y bla, bla, bla. Entonces, Sigmund dice que dice, perdonen a mis perros, les encanta ser protagonistas de la historia, pero bueno, No están de Sigmund acuerdo contigo. dice que al cambiarle el final a la película y que se convierte Caligari en esta figura honrada y de un médico que está preocupado por su paciente y que al final la última línea de la película dice, lo vamos a curar. Esos últimos 5 minutos de película hicieron que en realidad la gente no viera al fascismo y al Partido Nacional Socialista como algo malo, sino como algo necesario, como una autoridad necesaria para arreglar la sociedad y todos los problemas que se estaban suscitando durante la República de Weimar, y que también tiene que ver con que el gobierno en ese momento era un poco timorato, era un gobierno bastante decidioso, por muchas razones en realidad, no era culpa directamente de aquellos que estaban en el poder, pero que este cambio en el final de Caligari hace que en realidad, como les decía, la gente vea en estas figuras de autoridad, como también pasa en la gente que es vecina del protagonista del Último Hombre, que vean estas figuras de autoridad y en figuras con uniforme la única solución para los problemas, y que eso es un tema extremadamente actual. Sí. O en M, ¿no? También. En M también, al final, también está la pregunta, ¿no? ¿Y quién va a cuidar a los niños? Y dice nosotros. ¿No? Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? O sea, nosotros, no, pero nosotros no la sociedad. Nosotros Sí, no, el las tercer rey. autoridades. Sí, sí. Sí, a lo mejor fíjense que esa película, digo, que se tiende a pensar que es la que cierra todo este rollo del expresionismo alemán. Yo siempre he pensado que a lo mejor yo pensaba pues que a lo mejor era porque es una película que ya no tiene tintes fantásticos, ¿no? O sea, ya no está hablando de metáforas raras, ¿no? Sino realmente y además el cuate este que hace al asesino, sí tiene una pinta cara de enfermo, que sí te da cosa. O sea, yo digo, ahora que volví, que me invitó a Edna, que volví a ver como mis favoritas, y creo que por ahí hay una pregunta en Facebook donde nos dicen que cuáles son nuestras 5 películas expresionistas alemanes favoritas, ahí está, ¿no? ¿Cuál sería el top 5? Yo lo tengo súper claro. Hola Claudia, le saludamos a Claudia Ortiz. Hola, Claudia. Estuvo el otro día también por acá, con lo de Lovecraft. Hola Claudia. Pienso eso, adelante. ¿no? Digo, bueno, a lo mejor el M es la última película de este rollo porque ya, pues no que hayan agotado lo fantástico, porque se sigue haciendo y lo vemos muy bien, ¿no? Pero me refiero que al menos en esa época, pues ya ese tema ya era un tema social, inspirado en un hecho real, muy, muy explícito, no era inspirado nada más, sino era la representación de este asesino, de este vampiro de Düsseldorf. Y bueno, como ya mencionamos, ¿no? Que plasmó las bases para el cine noir gringo. Sí, es que así como el expresionismo alemán en la pintura también después fue relegado por otro movimiento que se llama la nueva objetividad, así también en el cine sucede, ¿no? Al principio las películas expresionistas están muy ligadas a lo fantástico, pero ya más adelante la nueva objetividad que empieza a entrar también en el cine, pues crea este tipo de películas o La Caja de Pandora, que están ya muy alejadas de Caligari, ¿no? Pero Sí. pues es porque ya pasó todo este periodo, ¿no? Y están viendo una nueva realidad, y esta realidad pues es igual de terrible, ¿no? O sea, lo terrible sigue estando, pero le van quitando lo fantástico. Y bueno, pues esta peli es increíble, ¿no? Y solo son 10 años, o sea, realmente no es como dices, es una película que se ve muy distante a Caligari, en manufactura, técnica, o sea, no pareciera ser de la misma corriente. Sí. Y pues solo fueron alrededor de 10 años, 11 años de diferencia, ¿no? No es Sí. un periodo de tiempo
Bueno, a lo mejor ahorita ya también estamos acostumbrados a que los periodos de estos periodos de tiempo por el rollo del avance tecnológico se reducen, pero pues no fue tanto la diferencia de M a, bueno, del Caligari a M, ¿no? A M. Sí. A ver, pues, Raúl, ¿cuál sería tu top? Caligari. M. El último. Metrópolis. La caja de Pandora. Ah, bueno. ¿Tú, Rafa, Rafa, tendrías alguno? Pero el bonus track oculto es Sombras. ok. Sombras es muy buena. Sí. Yo pondría también el gabinete por cuestiones lógicas. Y luego creo que también agregaría Nosferatu y El último hombre, las dos de Murnau, que me parecen películas completamente diferentes, hechas por el mismo autor, ¿no? Que era uno de los grandes cineastas de su tiempo y del mundo. Esta que les decía también de Varieté, de André Dupont, con Emile Jennings, porque es de esas películas que veo y sigo llorando, porque Emile Jennings, a pesar de que era un nazi horrible, era un actor increíble. Entonces, sí me transmite emociones muy, muy, muy fuertes. Y quizá cerraría con algo como el Fausto también. Ah, pues es que el top 5 es puro Fausto. Murnau, Sí. Puro prácticamente. Murnau. Fausto. Pero Ese es tu top 5 de Murnau. Y ahora tu top 5 de Fritz Lang. No, y esto también a gol, la tragedia del poder, que es de un hombre que inventa una máquina para hacer electricidad y que se vuelve el hombre más rico del mundo. Ese no lo conozco. También Ni yo. con Emile Jennings. Esa también está en YouTube, que creo que es la gran ventaja de que las películas ya cumplen 100 años, porque en realidad ya se pueden encontrar en YouTube si es que si existen todavía las copias. Y cerraría ese top 5 con Destino de Fritz Lang, que aunque como les decía hace rato tiene unos temas ya un poquito pasaditos de moda, visualmente es maravillosa y tiene una escena que es de la muerte llevando a la protagonista al purgatorio y está lleno de velas. Y bueno, cualquiera que haya visto Macario y haya visto el cine de Roberto Gabaldón entenderá perfectamente que también el expresionismo alemán es una de las grandes influencias de Roberto Gabaldón y sobre todo Destino. Ahí, ya puso Jaime Ahí está. la escena de las velas. Esa escena particularmente es una inspiración clave para entender algo Nada como más que Macario. Gabriel Figueroa en Macario le da como 4 vueltas a esta peli. Sí, claro. Está Sí. mucho más trabajada. Sí. Échenos la foto del Macario para que la comparemos. Creo que, bueno, ahorita la debe de Ahorita- poner. Ahora la pone, seguro. Sí, pero bueno, claro, la Ya. diferencia son casi 40 años de entre película y otra, entonces creo que vale la pena que se echen ahí el clavado a ver esta de Fritz Lang, que también, como les decía, está en YouTube. Y hay por ahí unos grabados de Leopoldo Méndez, que para algunas de las películas de Gabriel Figueroa también hizo como arte conceptual, por ahí decirlo, y hay una escena con velas y unas señoras que no hay un testimonio, pero pareciera ser que sí influye un poco para estas escenas en las grutas de Cacahuamilpa, ¿no? Oiga, no mencionamos otra peli que me encanta y es Las manos de Orlac. Y ese está en mi top, fíjate. Las manos de Orlac, ya me acordé. Es que, Sí. perdón, el top 5 no es válido, tiene que ser top 10. Está por lo muy menos. cabrón, sí. Sí. Sí, yo me iría por el Golem, Nosferatu, Las manos de Orlac, esta de Warning Shadows, que es como yo la conocía, y Fausto sería, yo creo. Pero bueno, ya traigo ahí como 3 o 4 de las que han mencionado que no he visto, entonces a lo mejor eso va a cambiar pronto. Caligari me gusta muchísimo, muchísimo, pero pero más bien como que está bien cabrón escoger solo 5. Sí. Sí. Sí, esa de Las manos de Orlac también. Con Conrad Veidt también, y que para los que no la han visto, trata de un cuate que es pianista y que después de un accidente le amputan las manos. Entonces, este concepto de la amputación, de la transfusión sanguínea,
sea, todas estas cosas que se empezaron a hacer de manera urgente durante la guerra, así de, pues recibió un balazo en el brazo, córtenselo. Y le ponen las manos de un asesino, ¿no? Claro que da terror, ¿no? Y entonces los médicos tienen la solución a eso, ponerte otras manos, ¿no? Pero a ver, aguanta, ¿no? ¿De quién son las manos, no? Oye, justo tiene que ver con esto de los terrores de la Primera Guerra Mundial, porque la vida en las trincheras era verdaderamente horrible. Creo que no hay manera de recrear lo difícil que era para cualquier soldado raso vivir en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la mayoría regresó sin piernas, sin dedos, sin brazos. Entonces, la recurrencia del tema me parece súper lógica. Sí, también hay pusieron varios hospitales por los casos que se daban de ¿cómo se llama? Shell shock, ¿cómo se dice en español? Trauma de guerra. Que para la Primera Guerra era algo que no había antecedentes, ¿no? Que el soldado súper bien entrenado entraba en pánico. Y pues así de, ¿cómo, no? ¿Pero por qué? Pues mándenlo al hospital, que tome una terapia y ya que regrese, ¿no? Pero las terapias de esa época, pues así te incluyen electroshocks, te incluye meterte en un hoyo oscuro, o sea, un montón de cosas que están del terror, ¿no? Entonces había muchos que decían, no, ya estoy bien, denme mi fusil, salgo de nuevo, ¿no? Entonces, eso, de hecho, hay un caso muy famoso de unos que demandaron, unos soldados que demandaron al gobierno por haberlos sometido a esas terapias. Y este caso, pues, tiene un poco la semilla del guión del gabinete del doctor Caligari, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en un manicomio, no? O sea, ¿quién dirige esas cosas, no? Que bueno, no les llamaban manicomios, eran hospitales, ¿no? Pero, clínicas de reposo. Clínicas, ¿no? Y ese caso incluso Freud fue a declarar ahí, bueno, no a declarar, sino a hacer una observación, ¿no? De que el problema era el método, ¿no? Entonces ahí pues, él ganó mucho espacio en estas pláticas. Pero, pues sí, qué miedo que te cambien las manos, ¿no? Por las de un asesino. Hay por las de un asesino. Hay una adaptación de esta del corazón delator, donde más bien ahí la premisa es que le meten al cuate el corazón de un asesino y pues tiene los impulsos, ¿no? Es una versión ya ahí es una película inglesa de los 90s. Ahorita que hablaba Rafa de lo de la guerra, me acordé de y que bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando del expresionismo alemán, porque el director hace la película esta con John Malkovich y William Dafoe, La sombra del vampiro, donde recrea la forma de que filmaron la película, ¿no? Pero antes de esta película, que creo que es del 2000, la de La sombra del vampiro, hizo una, ¿se acuerdan de esta de Bigoten? Que es realmente una, o sea, me acordé por el rollo, porque salen unas escenas allí de unos cuerpos aventándolos unas trincheras, es un alto contraste, es más una película experimental, creo, que realmente tenga un guión, pero creo que es totalmente influenciado por el expresionismo alemán, ¿no? Y bueno, después de esa, unos años después, no recuerdo, creo que Bigoten es vamos a preguntarle a Google, Bigoten es del 90 y en el 2000 hace La sombra del vampiro este cuate, que al final pues tiene que ver totalmente, está recreando una época, la época de oro del expresionismo alemán, ¿no? Esa Bigoten también hay copia académica ahí en YouTube si gustan verlo. Dice Rafa que dio de B-Top también, pues sí, también es complicado, pero obviamente Caligari, creo que fue Caligari y Nosferatu fueron las primeras películas que yo vi del expresionismo, y bueno, sí, las dos me encantan, aunque la verdad es que
me gusta muchísimo más la versión de Werner Herzog de Nosferatu, que creo que es, o sea, es una película, wow, ¿no? Que sí, me parece muy poética, ¿no? Que retomando todo, la vuelve muy, muy poética, ¿no? También Metrópolis también me gusta mucho. Y bueno, creo que hubo un momento en que, un tiempo en que Metrópolis, se hablaba del expresionismo y todo el mundo mencionaba más a Metrópolis. Supongo que era mucho por la influencia de Metrópolis en el cine de los años 80, sobre todo, Sí. por ejemplo, bueno, pues estamos de Blade Runner y Brasil. otro tipo de películas, Brasil, o sea, como todo este cine que hablaba de distopías, digamos, totalitarias, ¿no? Con argumentos de pues, situaciones de dominio con un gobierno o un ente totalitario, ¿no? Muy, muy futurista. También, bueno, Fausto también me gusta muchísimo. Y pues ya, ahora sí que ya de lo último, que además de las que hablaban ustedes, M, ¿no? Definitivamente. Por ahí va mi top. Pero sí, si le seguimos buscando, también me gustan Las manos de Ortak, ¿no? Sí, es que eso está muy O sea, cabrón. sí está Oye, complicado. Está complicado reducirlo a 5. O este homenaje, ¿no? Del video de Rob Zombie, de Living Dead Girl, que es, digo, es noventera, pero es literal, está parafraseando el gabinete del doctor Caligari, donde Rob Zombie es el doctor y César es la Living Dead Girl, ¿no? No sé si vieron ese video, que o sea, sí, no es metáfora, ¿no? Está parafraseando literal, Ahí está. es el gabinete, ¿no? Ahí está. Eh, ¿Más por ahí alguna otra pregunta, Jaime, o comentarios? Ya para ir cerrando la charla de hoy y las charlas de esta 19ª. Dice, tal vez mi pregunta está fuera del contexto, pero la voy a hacer. Bertolt Brecht, que es un dramaturgo, ¿tiene alguna relación con el movimiento expresionista? Sí. Sí, pues está justo también en esa misma época. Entonces, no tiene tanto que ver, o sea, digamos que en el cine, pero sí en el teatro. El teatro de Bertolt Brecht inspiró a una corriente teatral dirigida por Max Reinhardt. Y Max Reinhardt era, pues era un director de teatro y en su grupo de actores estuvieron casi todos los creadores del expresionismo alemán. Entonces, ellos ponían esas obras de Bertolt Brecht y entre los actores que estaban ahí, yo me acuerde, estaba Murnau, el director, estaba Lubitsch, el otro director anterior a ellos, que no pertenece al expresionismo, pero es anterior. Estaba también Conrad Veidt, estaba también Max Schreck, el vampiro de Nosferatu, o sea, estaba Emil Jannings, o sea, es un grupo de teatro que ponían algunas de las obras de Bertolt Brecht y que ellos son los que hicieron el expresionismo. Entonces, seguro que la mano de Bertolt Brecht tiene algo que ver con la forma en que estos cuates actuaban, ¿no? Sí. Vale, ¿tenemos alguna otra? Gracias, Raúl. Ya que andan con música y expresionismo, se me viene a la mente el video de La daga de Santa Sabina. Pues obvio. Donde no solo homenajean al expresionismo alemán, ya que por ahí tienen un pequeño cameo de Cesare. De Cesare, así es. Sí, no, y si nos ponemos a buscar a César, que tú tienes uno, ¿no, Edna? Uno de como de peluchito. Pero es un zombie. Eso sí es de plantas contra zombies. Es un zombie de zaguayo.
Es un zombie de Lo desagüe, es ves de en, Plantas contra Zombies, es de lo, videojuego. lo ves en caricaturas, ¿no? Lo ves en Los Simpsons, o Sí, sea, es una serie sí, de, sigue siendo cultura pop, por así decirlo. así es. Dice por acá, muy interesante la Ah, charla, así como mencionan el paralelismo entre el psicoanálisis y el expresionismo alemán. En el mismo año de su surgimiento, Freud, acuñara el concepto de principio de muerte. ujú. Sí, pues es que justo ese concepto pues viene de tener esa conciencia que después de la guerra pues se aumentó muchísimo, ¿no? No, y Que fí- cuenta, ah, Fíjense que ahora en esta onda pandémica también pues hay esta sensación de la fragilidad que somos, ¿no? ujú. Creo que también esta idea de, de que de un día a otro nos cambiaron la vida, como que también seguro va a tener sus repercusiones psicológicas, o ya las tiene, ¿no? No sé. Sí, esperemos que no vaya a haber una oleada de producciones, porque pues ya estaría muy gastado, ¿no? Yo contra el coronavirus o algo así, ¿no? Bueno, si es una animación, pues igual sí la veo, pero Sí. a ver, sí sé que, por ejemplo, editoriales como Almadía están recibiendo muchos manuscritos de novelas ubicadas durante este proceso, ¿no? Espero que quien esté escribiendo eso, guiones, todo, ya se haya dedicado a ver todo lo que se hizo antes, para no tener una inundación de coronavirus fílmico. Yo nada más Sí. quería agregar a lo del psicoanálisis, que creo que ya lo mencionamos de todos modos antes, pero en el libro de George Sadoul, de la historia del cine, él dice que gracias a que el psicoanálisis estaba de moda, cuando aparece Caligari, los psicólogos, digamos, como más novicios, o que estaban aprendiendo de lo que estaba haciendo Sigmund Freud, pues empezaron a analizar la película desde ese lado, y que estos análisis, que son como las primeras críticas, no primeras críticas de cine, pero sí los primeros estudios de cine como más profundos, son los que permitieron también a que el cine fuera tomado como un arte serio y no solo como un arte de feria. Por ahí teníamos otra. Esta, mira. ¿Creen que la tecnología ha desplazado un poco este género? No, pues más bien lo No, que decíamos hace Pero rato, más bien, bueno, más bien sería la estética, ¿no? Porque más que género, ajá, bueno, sí, sí, hablaríamos género como sería el por terror. corriente, ¿no? Sí, Ujú, ¿no? ujú. Digo, más bien, digo, creo que como decíamos, ¿no? En esta película, la del último, donde tenemos estos avances tecnológicos que se siguen usando ahora. O sea, ¿qué película podría trabajar ahora sin una grúa o sin un Steadicam, ¿no? O sea, creo que solo este género, ¿cómo se llama? El found footage. Found Porque es footage. como, Ajá, se llama así, ¿verdad? El que es como tipo Blair Witch Project, que encuentran la ajá. cámara. Digo, solo ahí a lo mejor no se usa algo así, pero yo creo que de ahí viene, ¿no? Los avances tecnológicos. Estaría interesante en algún momento hablar sobre cuáles han sido los avances tecnológicos que siguen vigentes o en la historia de la cinematografía, y estoy seguro que el expresionismo alemán va a salir con al menos el 20% de las cosas que se siguen usando, ¿no? Pues, sí. sí, o sea, de hecho, se puede hacer con una cámara de celular o con el zoom, nada más te maquillas y pones la cierta luz y te queda el spot de macabro. Entonces, sí, creo que la tecnología no digo, depende cómo la uses, ¿no? Pero, sí, o digo, la estética, pues, ahí sigue, ¿no? Esa última pregunta que está ahí en la pantalla de Re Freaks, Ajá, la película Freaks está en el género con ese toque de rareza, ¿cierto? no está en el género Pues porque es en post, principio ¿no? no es un género, sino que es un movimiento que se da en Alemania, ¿no? Y Freaks no es alemana, ¿no? Ujú. Tiene la influencia del expresionismo, en todo caso al final de Freaks, ¿no? Con toda la parte donde ya está la lluvia y, o sea, en esa parte, pero yo no la consideraría tan cercana,
porque no tiene toda la estética, le falta la estética. Sí, de Freaks, ¿de qué año es? ¿32? ¿34? 32, creo. 32 me parece. Y si es Ahorita pre-Drácula, ¿verdad? vamos De bien. Todd Browning. No, Sí. es ¿Es post-Drácula. post-Drácula? Es post-Drácula. Sí. Ujú. Sí, Drácula es la que lo hizo famoso y esta es la que lo arruinó. Sí. Todd Browning. Y ahí me gusta más. 1932. Gracias, Sí. Jaime. No, 1932. pero sí es como de esta serie de películas que absorbieron la influencia y que, como Ujú. dice Raúl, no, aunque no estén metidas directamente en el expresionismo, se nota que vieron las películas expresionistas, ¿no? O sea, ahí hay huellas. Ujú. Sí, Sí, hacia güey, el final, pues totalmente, ¿no? Es la escena de la lluvia que es terrorífica. Esta es sí, una gran película terrorífica, ¿eh? sí, porque además todos los freaks no son fake, ¿no? Son freaks de verdad, no hay efectos especiales, por así Sí. decirlo. Y algo que decía Rafael también que se me hace pues muy padre es cómo gracias a esta corriente artística es que se tiene pues pues sí, esta avalancha de películas de la Hammer y de la Universal Monsters que siguen siendo, o sea, no hay nadie que no crea que Frankenstein es el monstruo de la cabeza plana, porque pues todo el mundo sabe que de forma popular fue generado por las películas de la Universal y estas películas, y creo que muchísimo más especialmente en esta de Frankenstein, vemos muchísimas cosas del expresionismo alemán, ¿no? O sea, las arquitecturas imposibles, esta escena que se le añaden que no viene en la novela del molino, ¿no? Ujú. Que es hasta la perspectiva está mal, ¿no? Pero como que se me hace que era a propósito. Quisiera pensar. Sí, en mi opinión, creo que sí siento más la influencia en la Universal que incluso que en la Hammer, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, Ujú. estoy de acuerdo con ustedes. Por ahí había la pregunta que era sobre la de la tecnología, ¿no? Y está muy interesante lo que plantea acá. Quizá esa pregunta vaya más por el cambio de los grandes escenarios plásticos del expresionismo, que ahora ha sido suplantado por el green screen. ¿Volveremos a un manejo de la plástica escenográfica? Yo creo que la animación, ayer que hablábamos de la obra de Sofía Uh-huh. Carrillo, De Sofía creo, Carrillo. creo que al menos en la animación, en el stop motion, sigue siendo súper vigente, ¿no? Uh-huh. Y creo que a lo mejor, no sé qué piensen ustedes, pero en las producciones, por decirles no hollywoodenses, que ya también, porque hay producciones de grandes presupuestos que no suceden en Hollywood, pero vamos a ponerle estas producciones que buscan un éxito comercial, creo que hay muchísimo que sí le siguen apostando al rollo de la escenografía y al trabajo en platos o en sets, ¿no? No, pero creo que es pues el hecho de que ahora se use green screen y efectos por computadora no quiere decir que la influencia desaparezca porque ya no es algo físico o tangible, porque en realidad, pues como pintaban la escenografía en los años 20, pues ahora alguien se sienta en una computadora y también pinta su escenografía, pero con píxeles. Entonces creo que tiene que ver no tanto por el lado de la tecnología, sino de qué tanto se han mantenido vivas las influencias. Así es. ¿Tenemos alguna otra, Jaime? Dice, hola, ¿pueden repetir el nombre de la película que mencionaron del pianista que le cortan las manos? Saludos y felicitaciones por Macabro 2020. Muchas gracias. ¿Quién quiere repetir el nombre? Tú, Raúl, porque fue el que la sacó. La de las manos de Orlac. Las manos de Orlac. Las manos de Orlac. El director es Robert Vine, que es el mismo director de El Gabinete del Doctor Caligari. De Caligari. Así es. El guionista es el mismo guionista de Caligari y el actor es el mismo actor de Caligari. O sea que tienen que hacer el 1-2. O sea, hoy ven Caligari con el clan y mañana en el YouTube. No mañana. Hoy Terminando. en la madrugada, exacto, en la En la madrugada, madrugada. que tiene más onda, se avientan esta del Robert Vine. Escuchando Devil Doll. No, pero ¿saben qué? Ahí les va la mala noticia. Esta no está en el YouTube. Ahí sí Pues, está.
No, ¿Ya la no está. subieron? ¿Ya la subieron? Sí, Y sí está. Sí, sí está. es que yo di un curso de expresionismo alemán aquí en Film Club Café hace unos meses, hace no mucho, y, y estaba buscando esa en el YouTube para tenerla con el subtitulaje en español, y no la encontré, no la hallé. Si dices que ya está, pues ya está. Sí, es un canal que se llama Lumiere Factory y están subiendo una serie de. Lo malo es que no están subtituladas. Es lo Mm. malo. Entonces Pero es universal, el cine es universal. el cine es universal. Y esta película tiene lo mismo que hablábamos hace rato de Caligari, que los intertextos de escena y escena están hechos con tipografía en tinta. Es un deleite esa película. Terminando de ver al clan y de clausurar este macabro, que qué triste va a ser que se acabe y que ya no van a poder ver las películas. Entonces todavía tienen hasta las 12 de la noche para ver el film en latino. Y bueno, después ven Las manos de Orlac escuchando Devil Doll. Y Pero sin está bien sí, importante que vean lo del clan, ¿eh? Porque se va, o sea, no va a permanecer. A No, mí me han preguntado, oye, pero lo podemos ver después. no. no, Y no, no, es en no. vivo y se acabó. De todas las pelis que tuvimos en streaming, es la única que sí tiene horario, que sí es como una función, Como debe sí, ser. como debe ser exactamente. Sí, es la única película en streaming que estará en streaming con horario y que en cuanto termine, bye. Ya no estará más en línea. Entonces, pues bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a los tres. Fue una plática bien sabrosa, pues bueno, muy enriquecedora sobre pues el expresionismo y un montón, todas las películas. Yo creo que todo el mundo nos fuimos con alguna que, esta me faltaba y en cuanto pueda, la voy a ver, ¿no? La verdad es que sí fue pues también muy informativa, ¿no? Al respecto. Les agradezco muchísimo. Gracias Alejandro, gracias Raúl, gracias Rafa por haber participado. Y pues a todos los que nos estuvieron viendo por sus comentarios, por sus preguntas, eso ayuda muchísimo pues a que esto sea un gran intercambio de ideas, ¿no? Y pues de alguna manera lo que algunas veces, o mejor dicho, lo que sucede justo afuera de las salas de cine cuando estamos en funciones presenciales, que después de la película podemos platicar un poco e intercambiar referencias e intercambiar pues comentarios sobre lo que nos gusta del cine, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo. Otra vez, agradezco al Instituto Goethe por la función que vamos a tener hoy en la noche, por el streaming de el gabinete del doctor Caligari, por supuesto al clan por haberse sumado por segunda ocasión a este macabro. Y pues a Jaime, que estuvo produciendo todas estas charlas durante este macabro 19 y algunas también previas y a Cinéxtasis, ¿no? Que fue nuestro patrocinador este año. Muchas gracias a Mel que está también asistiéndonos esta tarde. Y y pues nada, los invitamos a partir de las 9 de la noche por redes sociales de Macabro, por YouTube, por nuestra página de internet, se podrá ver los ganadores de esta edición. Vamos a dar a conocer los ganadores de esta edición. Vamos a hacer el protocolo de clausura y posteriormente, nada más en el canal de YouTube, ya saben, podrán ver el gabinete del doctor Caligari musicalizado por el clan. Todavía, después de aquí, todavía tienen chance de ver una o dos películas que están en Filming Latino. Eh, Aprovechen, vean las que les interesen, vean las que les faltaron, y porque se van a las 11:59, se van ya pues se cierra el canal, ¿no? Entonces, en verdad, les agradecemos muchísimo todo el habernos acompañado durante estos 6 días de festival virtual, de versión pandémica. Y bueno, pues esperamos que ya para nuestra
nuestra 20ª edición, porque vamos para 20 años en 2021, podamos encontrarnos también en las salas de cine. Muchas gracias y gracias otra vez, Rafa, gracias otra vez, No, Raúl, gracias a ustedes. y gracias, Alejandro. Gracias, Edna. Gracias Nos a vemos. ustedes. Raúl, Gracias. Rafa, qué gusto. Nos vemos. Igual. Chao. Gracias.